Mi vecino del apartamento 304 desapareció, pero aún escuchaba pasos dentro, y lo más extraño de todo, era que el administrador del edificio insistía en que ese apartamento llevaba vacío desde hacía más de 2 años. Todo empezó cuando me mudé a ese edificio. No era un lugar especialmente bonito, si soy sincero. Era uno de esos edificios antiguos, silenciosos, algo desgastados por el tiempo, con paredes beige amarillentas y luces que parecían estar a punto de apagarse para siempre. Los pasillos olían a humedad. Y por alguna razón, siempre estaban demasiado silenciosos. Tan silenciosos que podías escuchar hasta el sonido de alguien girando una llave a varios apartamentos de distancia. Yo acababa de mudarme por trabajo. Necesitaba algo barato, temporal, un lugar donde simplemente dormir mientras organizaba mi vida. El edificio estaba bien de precio. Quizás demasiado bien de precio. Debía haberlo tomado como una señal. Mi apartamento era el 307. Pequeño. Nada especial. Una sala diminuta, una cocina estrecha, y una ventana que daba hacia un estacionamiento medio abandonado donde siempre había uno o dos autos que parecían no moverse nunca. Pero era suficiente. La primera semana fue completamente normal. Trabajo. Dormir. Comer algo rápido. Nada fuera de lo común. Hasta que empecé a notar al vecino del 304. Nunca hablamos realmente. Ni siquiera sé si viví en su rostro alguna vez. Era raro. No raro de persona extraña. Raro de una forma difícil de explicar. Parecía alguien cansado. Demasiado cansado. Como si llevara semanas sin dormir. Siempre salía a horas extrañas. A veces lo veía regresar a las 2 o 3 de la madrugada. Cabizbajo. Silencioso. Nunca saludaba. Nunca miraba a nadie. Solo caminaba lento por el pasillo, abría la puerta del 304, y desaparecía dentro. Lo extraño era que jamás escuchaba visitas. Nunca. Ni amigos. Ni familia. Ni siquiera un televisor encendido. Solo silencio. Silencio absoluto. Excepto por una cosa. Los pasos. Todas las noches. Exactamente todas las noches. Al principio no le di importancia. Los edificios viejos hacen ruidos. La madera cruje. Las insuflaban suenan. Los vecinos caminan. Es normal. Pero había algo raro en esos pasos. Siempre empezaban cerca de las 2:30 de la madrugada. Nunca antes. Nunca después. Como si alguien siguiera un horario exacto. Escuchaba el sonido a través del pasillo. Lento. Pesado. De un lado al otro. Como alguien caminando dentro de un espacio pequeño. Táctil. 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 Pausa. Y otra vez. Táctil. 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 Durante horas. Al principio pensé. Bueno, debe tener insomnio. Pero pasaron los días. Luego semanas. Y empecé a notar algo raro. Nunca lo veían salir. Ya no. Antes al menos lo cruzaba de vez en cuando. Pero de pronto, dejó de aparecer. Simplemente desapareció. Sin embargo, los pasos seguían. Todas las noches. A la misma hora. Como si alguien siguiera viviendo ahí. Una mañana, mientras esperaba el ascensor, vi a una señora mayor del 5º piso. De esas personas que parecen conocer absolutamente todos los chismes del edificio. Ella me miró y dijo. Tú eres el nuevo del 307, ¿verdad? Asentí. Y no sé por qué, terminé preguntando. Oiga, el señor del 304 está bien. Ella se quedó callada. Demasiado callada. Como si hubiera preguntado algo incómodo. Luego frunció el fruncido. El 304. Sí, el vecino de aquí abajo. Ella me miró raro. Muy raro. Y dijo algo que todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Hijito, ahí no vive nadie. Me reí. Literalmente me reí. Pensé que estaba confundida. No, si vive alguien, lo he visto entrar varias veces. La señora negoció lentamente con la cabeza. Muy lentamente. Ese apartamento lleva vacío mucho tiempo. Sentí un escalofrío extraño. No. Creo que se equivoca. Ella bajó un poco la voz. Como si no quisiera que alguien la escuchara. El último hombre que vivió ahí se fue hace años. Después de eso, nadie volvió a alquilar. Sentí un vacío raro en el estómago. Porque yo sabía lo que había visto. Había visto a alguien entrar ahí. Más de una vez.
La señora me observó unos segundos más. Y antes de entrar al ascensor dijo algo que me dejó pensando todo el día. Si escuchas cosas por la noche, solo ignóralas. Las puertas del ascensor se cerrarán. Y por primera vez desde que me mudé, miré hacia el pasillo del 304. La puerta estaba completamente silenciosa. Oscura. Silenciosa. Como si nadie hubiera tocado ese lugar en muchísimo tiempo. Pero esa misma noche, a las 2:30 de la madrugada, los pasos comenzaron otra vez. Y esta vez, juraría que sonaban más cerca. Esa noche, intenté ignorarlo. De verdad lo intenté. Me repetía una y otra vez. Es un edificio viejo. Seguro es otro vecino. Esa señora está confundida. Pero cuando el reloj marcó exactamente las 2:30 de la madrugada, los pasos comenzaron otra vez. Y esta vez, no eran iguales. Sonaban más cerca. Muchísimo más cerca. Antes parecía que venían desde dentro del apartamento 304. Ahora, parecía que alguien caminaba justo afuera. En el pasillo. Mi pasillo. Táctil. Pausa. Táctil. Pausa más larga. Táctil. Abrí los ojos inmediatamente. Miré el reloj del celular. 2:31 de la madrugada. Sentí un nudo raro en el estómago. Porque no era imaginación. Los escuchaba clarísimo. Y entonces pasó algo extraño. Los pasos se detuvieron. Justo frente a mi puerta. Silencio. Completamente silencio. Mi respiración empezó a sentirse demasiado fuerte. Demasiado. Como si alguien pudiera escucharme desde afuera. Esperé unos segundos. Nada. Pensé que había terminado. Hasta que escuché algo peor. Un sonido lento. Muy lento. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. SHHHHK. Muy despacio. Del otro lado de mi puerta. Sentí un escalofrío horrible. Porque era imposible. Mi apartamento estaba al final del pasillo. No había razón para que alguien estuviera parado ahí a las 2:30 de la mañana. Y entonces, escuché un golpe. Afable. Muy suave. Índice. Solo uno. No fuerte. No agresivo. Casi tímido. Como si alguien no estuviera seguro de tocar. No me moví. No respirar. Nada. Pensé que quizás un vecino estaba confundido. O borracho. Pero entonces... otro golpe. Más lento. Índice. Y después... silencio. No volví a escuchar nada. Ni pasos. Ni respiración. Ni el sonido de algo alejándose. Nada. Como si quien estuviera fuera. Simplemente hubiera desaparecido. No dormí esa noche. Ni un minuto. A la mañana siguiente decidí hacer algo. Algo que probablemente debería hacer desde el principio. Preguntarle al administrador. La oficina estaba en el primer piso. Un lugar pequeño, mal iluminado, con ventiladores viejos haciendo ruido. El administrador era un hombre mayor. De esos que parecen cansados de todo. Le pregunté casualmente. Oiga, el apartamento 304 ya tiene nuevo inquilino. El hombre dejó de escribir. Muy lentamente. Y me miró. No confundido. No sorprendido. Incómodo. ¿Por qué pregunta? No sé por qué. Pero mentí. Creo haber visto a alguien entrar. El hombre guardó silencio unos segundos. Luego negó con la cabeza. No. El 304 está vacío. ¿Desde cuándo? Su respuesta me dejó incómodo. 2 años. Sentí algo raro en el pecho. Porque yo sabía perfectamente lo que había visto. ¿Pero yo vi a alguien? El administrador me interrumpió. Demasiado rápido. Seguramente confundió la puerta. Y siguió escribiendo. Como si la conversación hubiera terminado. Pero antes de irme, pregunté algo más. Entonces, ¿quién camina ahí por las noches? La mano del hombre se detuvo. Solo un segundo. Pero lo noté. Luego siguió escribiendo. Sin mirarme. No me convenció. Ni un poco. ¿Y cuando me iba? Dijo algo. Sin levantar la mirada. Algo tan bajo. Que casi pensé que lo imaginé. No, ahora sí tocan.
Me giré. ¿Qué? Pero él simplemente siguió trabajando. Como si no hubiera dicho nada. Esa noche, por primera vez, decidí quedarme despierto. Quería saber qué estaba pasando. Quería demostrarme que todo tenía explicación. Café preparado. Apagué las luces. Y me senté en silencio. Esperando. Mirando la puerta. El reloj avanzó lentamente. 1:40 de la madrugada. 2:05 de la madrugada. 2:22 de la madrugada. Y entonces, exactamente a las 2:30, escuché algo que hizo que se me helara la sangre. No eran pasos. No esta vez. Era una puerta. Abriendo lentamente. La del 304. Y después, escuché algo salir al pasillo. Algo caminando. Lento. Pesado. Arrastrando un pie. Y deteniéndose. Justo frente a mi apartamento. Sin moverse. Sin hacer un sonido. Solo. Esperando. Hasta que escuché algo imposible. Una voz. Muy bajita. Del otro lado de mi puerta. Susurrando. ¿Ya puedes verme? No sé cuánto tiempo me quedo inmóvil frente a la puerta. Quizás unos segundos. Quizás minutos. Pero cuando escuché aquella voz, mi cuerpo simplemente dejó de reaccionar. Porque no era normal. No sonaba como una persona hablando a través de una puerta. Sonaba demasiado cerca. Demasiado clara. Como si estuviera justo al otro lado. Pegada. Esperando. ¿Ya puedes verme? Mi respiración empezó a ponerse pesada. El corazón me golpeaba tan fuerte, que juraría que quien estuviera afuera podía escucharlo. No respondí. Ni siquiera me moví. Solo me quedé sentado en la oscuridad. Mirando la puerta. Esperando escuchar pasos alejándose. Pero no pasó. No escuché nada. Ni respiración. Ni movimiento. Nada. Solo silencio. Y eso era peor. Muchísimo peor. Porque significaba que, lo que fuera que estuviera afuera, seguía ahí. Esperando. Miré lentamente el reloj del celular. 2:37 de la madrugada. Habían pasado casi 7 minutos. 7 minutos de absoluto silencio. Sin irse. Sin tocar. Sin moverse. Y entonces cometí un error. Uno muy estúpido. Decidí mirar por la mirilla. Me cerré despacio. Tan despacio que casi ni respiraba. Mi mano temblaba. No sé qué esperaba ver. Tal vez un vecino borracho. Tal vez alguien perdido. Cualquier explicación normal. Pero cuando miré, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. La luz amarillenta seguía parpadeando. Todo quieto. Nada raro. Nada. Y sin embargo, sentí algo horrible. Esa sensación extraña. Esa sensación de que algo estaba mal. Porque el silencio del pasillo se sentía demasiado pesado. Como si algo estuviera fuera de lugar. Y entonces lo vi. No frente a mi puerta. No. Más abajo. Frente al 304. La puerta estaba apenas abierta. Solo unos centímetros. Oscura por dentro. Demasiado oscura. Como si no hubiera luz alguna. Pero lo peor. Era que juraría haber visto algo moverse dentro. Muy rápido. Como alguien apartándose al notar que lo miraba. Retrocedí inmediatamente. El corazón casi saliéndoseme del pecho. No. No iba a salir. Ni loco. Regresé al sofá. Intentando convencerme de que había imaginado cosas. Pero entonces, escuché algo otra vez. Un sonido suave. Del otro lado de mi puerta. Como si alguien hubiera apoyado lentamente la mano sobre ella. Índice. No un golpe. Un roce. Lento. Arrastrándose. Y una voz. Otra vez. Más bajita. Más rara. No deberías mirar. Sentí un frío horrible recorrerme entero. Porque esta vez, la voz sonaba diferente. Como si estuviera intentando copiar el formato en que habla una persona. Pero haciendo mal. Como alguien aprendiendo. No dormí. Ni un segundo. Cuando amaneció, tomé una decisión. Quería respuestas. ¿Y si el administrador no iba a hablar?
Buscaría otro vecino. La señora del ascensor. La del quinto piso. La encontré cerca del mediodía, regando plantas afuera del edificio. Cuando me vio, su expresión cambió, como si ya supiera por qué estaba ahí. Antes de que pudiera decir algo, ella preguntó: ¿escuchaste los pasos? Sentí un vacío raro en el estómago. Sí. La señora bajó la mirada, como alguien cansado o preocupado. Ya empezó otra vez. ¿Qué empezó? Se quedó callada unos segundos. Luego miré alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara. Y habló más bajo. Hace años vivía un muchacho en el 304. Muy callado. Muy amable. Pero empezó a cambiar. Primero escuchaba pasos. Después de decir que alguien golpeaba su puerta. Luego empezó a decir que alguien lo observaba desde el pasillo. Mi piel se erizó. Porque sonaba demasiado parecido. Demasiado. ¿Qué pasó con él? La señora tardó demasiado en responder. Y eso me asustó más. Desapareció. Así nomás. Un día dejó de salir. Cuando finalmente abrió el apartamento, estaba vacío. Pero había algo raro. ¿Qué cosa? La señora tragó saliva. Y dijo algo que todavía me persigue. Había platos de comida servidos para 2 personas. Sentí un escalofrío. Pero él vivía solo. Ella lentamente. Eso creemos. Antes de irse, me tomó el brazo. Fuerte. Demasiado fuerte para una señora de su edad. Y me dijo algo que me dejó completamente helado. Escúchame bien. Si alguna noche escuchas tu nombre, no respondes. No importa quién parezca ser. No responde. Sin pantanos. Y jamás abras la puerta del 304. ¿Por qué? A veces, la cosa de adentro aprende a sonar igual que uno. Esa noche juré que no iba a quedarme despierto. Que iba a ignorarlo todo. Pero a las 2:29 de la madrugada, mi celular vibró. Un mensaje. De un número desconocido. Solo decía: ¿por qué no me ayudas? Y abajo. Una foto. Tomada desde el pasillo. De mi puerta. Me quedé mirando el celular durante varios segundos. Sin moverme. Sin respirar casi. Porque no podía entender lo que estaba viendo. La foto. Era mi puerta. Mi puerta. Tomada desde el pasillo. Y no era una imagen vieja. No. Era reciente. Muy reciente. Porque la luz del pasillo estaba exactamente igual. La misma lámpara parpadeando. La misma sombra larga cerca del ascensor. Y había algo peor. Muchísimo peor. En la esquina inferior de la foto. Apenas visible. Se alcanzaba a ver algo. Un pedazo de zapato. Como si quien hubiera tomado la imagen estaría parado. Justo frente al 304. Mirándome. Sentí el estómago caer. Miré inmediatamente hacia la puerta. Silencio. Completamente silencio. Volví a ver el mensaje. Solo decía: ¿por qué no me ayudas? Sin nombre. Explicación del pecado. Número desconocido. Lo primero que pensé fue: algún idiota me está jugando una broma. Pero había algo que no encajaba. Algo que me hacía sentir horrible. La hora de la foto. 2:28 de la madrugada. Un minuto antes. Un solo minuto. Mientras yo estaba dentro del apartamento. Completamente solo. O eso creía. Intenté llamar al número. No contestó. Ni siquiera sonó. Directamente decía: número no disponible. Eso no tenía sentido. Y entonces, escuché algo otra vez. Pasos. En el pasillo. Lentos. Pesados. Más lentos que antes. Como si alguien estuviera cansado. O lastimado. Me acerqué lentamente a la mirada. Esta vez jurando que solo iba a mirar unos segundos. Nada más. Pero cuando miré, sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apartarme. Había alguien parado frente al 304. Completamente quieto. Muy alto. Demasiado delgado. No se movía. Solo estaba ahí. Mirando hacia abajo. Como si esperara algo. No podía ver bien su rostro. La luz del pasillo apenas iluminaba. Pero algo estaba mal. Muy mal.
porque sus brazos parecían demasiado largos, casi antinaturales. Y entonces, muy lentamente, levantó la cabeza hacia mi puerta. Retrocedí inmediatamente, el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. No, no, no podía ser real. No. Me quedé quieto, esperando escuchar pasos. Algo. Pero no pasó nada. Hasta que mi celular vibró otra vez. Otro mensaje. Del mismo número. Solo una frase. No mires cuando se acerque. Mi sangre se congeló. Porque apenas terminé de leer eso, escuché algo arrastrándose por el pasillo. Muy lento. Acercándose. SHHHHK. 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 Y se detuvo. Justo. Frente. A mi puerta. Silencio. Un silencio horrible. Pesado. Tan pesado que sentía presión en el pecho. Y entonces, una voz. Muy bajita. Del otro lado. Sin soja. La voz temblaba. Sonaba asustada. Humana. Muy humana. Por favor. No abras. Sentí la garganta seca. Porque esa voz sonaba como alguien llorando. Como alguien aterrado. Y luego dijo algo imposible. Algo que hizo que mi cuerpo entero se congelara. Yo vivía en el 304. No respirar. No pude. Porque esa era exactamente la historia que había contado la señora. El vecino desaparecido. Y entonces la voz habló rápido. Desesperada. No mires atrás. No importa lo que escuches. No mires atrás. Mi corazón se detuvo. Porque yo estaba completamente solo. O al menos, eso pensaba. Y justo detrás de mí, escuché un sonido. Desde la cocina. Un vaso. Moviéndose lentamente sobre la mesa. CRRK. Muy despacio. Como si alguien lo estuviera empujando. Giré apenas la cabeza. Solo un poco. Y vi algo que todavía no sé cómo explicar. Había una sombra. Parada en la cocina. Alta. Muy alta. Demasiado quieta. Observándome. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que tenía mi misma silueta. Como si alguien, o algo, hubiera aprendido un verso exactamente como yo. Y entonces, mi celular sonó. Una llamada entrante. Número desconocido. Contesté temblando. Y escuché una voz llorando. Una voz de hombre. Desesperada. Diciendo. Escúchame. Si todavía estás en el apartamento. Ya es demasiado tarde. Porque si ya empezó a parecerse a ti, significa que esta noche va a intentar llevarte al 304. Y antes de que pudiera decir otra palabra, escuché algo detrás de mí. Muy cerca de mi oído. Una voz. Mi propia voz. Susurrando. No le creas. No sé cuánto tiempo me quedó congelado. Quizás segundos. Quizás más. Pero escucha mi propia voz. Justo detrás de mí. Fue algo que mi cerebro simplemente no pudo procesar. Porque era mi voz. Exactamente igual. El mismo tono. La misma forma de hablar. Como si fuera yo mismo. Pero había algo mal. Algo profundamente mal. Sonaba vacía. Como si alguien estuviera imitando cómo hablar. Sin entender realmente cómo suena un humano. No le creas. Susurró otra vez. Muy cerca. Demasiado cerca. Sentí algo helado rozarme el cuello. Y reaccioné por instinto. Corrí. No pensé. No razoné. Solo agarré las llaves y salí disparado hacia la puerta principal. La abrí. Y cuando salí al pasillo, me detuve en seco. Porque el 304 estaba abierto. Completamente abierto. La puerta balanceándose apenas. Como si alguien acabara de entrar. O salir. La luz del pasillo parpadeaba. Una vez. 2 veces. Y entonces, escuché algo dentro. Llorando. Muy bajito. Una voz masculina. Desesperada. Por favor. Ayúdame. Reconocí la voz. Era el hombre del teléfono.
El antiguo vecino. O al menos, eso creía. Y no sé por qué. De verdad no sé por qué. Pero hice algo completamente estúpido. Entrada. El apartamento olía horrible. No algo muerto. No exactamente. Era un olor extraño. Viejo. Como mezcla humedad con algo encerrado demasiado tiempo. Pero eso no tenía sentido. Porque el lugar estaba impecable. Demasiado impecable. No parecía abandonado. No parecía vacío. Había platos sobre la mesa. 2 platos. Como había dicho la señora. Uno servido. El otro vacío. Y en el sofá. Había una manta. Como si alguien hubiera estado ahí hacía unos minutos. Pero no había nadie. Solo oscuridad. Y un sonido. Pasos. Desde el pasillo del departamento. Lentos. Pesados. Acercándose. Mi respiración empezó a temblar. Porque el pasillo se veía raro. Más largo de lo normal. Muchísimo más largo. No tenía sentido. Era imposible que ese apartamento fuera tan profundo. Y entonces vi algo. Fotos. Pegadas en la pared. Decenas. No. Cientos. Todas del mismo hombre. El vecino desaparecido. Pero mientras más avanzaban las fotos, más cambiado se veía. Más cansado. Más delgado. Más asustado. En algunas parecían llorar. En otras, miró directamente hacia la cámara como si quisiera anunciar algo. Y en la última foto, sentí que me faltó el aire. Porque no estaba solo. Había alguien parado detrás de él. Alto. Demasiado alto. Sonriendo. Aunque no se distinguía el rostro. Y abajo, escrito con marcador negro, había una frase. No dejes que aprenda tu voz. Mi corazón se sintió helado. Y entonces escuché algo detrás de mí. Mi voz. Otra vez. Pero esta vez, hablando normal. Como si realmente fuera yo. Mira la última habitación. Giré lentamente. Y al final del pasillo, había una puerta entreabierta. Oscura. Completamente negra. Y desde dentro, escuché a alguien llorando. Por favor. Sáquenme de aquí. Era el hombre del teléfono. Estoy seguro. Segurísimo. Pero entonces escuché algo más. Otra voz. Exactamente igual. Misma voz. Mismas palabras. Mismo llanto. Repitiéndolo desde otro lugar del apartamento. Y luego otra. Y otra. Y otra. Como ecos. Copias. Decenas de voces iguales. Todas pidiendo ayuda. Todas sonando humanas. Pero ninguna sintiéndose real. Sentí un terror que no puedo escribir. Porque entonces comprendí algo horrible. No había un hombre atrapado. Había muchos. O lo que quedaba de ellos. Y algo. Había aprendido a imitarlos. A quedarse con sus voces. A quedarse con ellos. Retrocedí. Lentamente. Intentando salir. Pero justo antes de llegar a la puerta, escuché algo que me rompió completamente. Una voz. La voz del hombre. La verdadera. Débil. Llorando. Muy bajito. Por favor. No me dejes aquí otra vez. No sé explicar lo que sentí. Porque sonaba real. Bronceado real. Que todavía me duele pensar en ello. Pero también recordé lo que dijo la señora. Aprende a sonar igual. Y lo que dijo el hombre del teléfono. Si empieza a parecerse a ti, ya es tarde. Entonces hice algo que todavía me pesa. Cerré la puerta. Y salí corriendo. No miré atrás. No escuché más. Solo corre. Esa misma noche abandoné el edificio. Nunca volví. Jamás. Pero esto no termina ahí. Porque 2 semanas después, mientras desempacaba cosas en mi nuevo apartamento, encontré algo dentro de una caja. Algo que jamás había visto. Una fotografía. Yo, dormido. En mi apartamento anterior. Tomada desde la esquina de mi habitación. Y atrás. Escrito a mano. Solo había una frase. Ahora ya sé sonar exactamente como tú. Han pasado meses. Pero hay algo que todavía me pasa.
A veces, cuando estoy solo, escucho algo en otra habitación, moviéndose, muy despacio, como alguien caminando por mi casa, imitando mi forma de andar. Y algunas noches, cuando estoy a punto de dormir, escucho mi propia voz susurrando desde la oscuridad, muy bajito, como si estuviera sonriendo, diciendo, no te preocupes, yo me quedaré cuando tú desaparezcas.